Vamos a comenzar viendo la suma de vectores. Tenemos aquí preparados un vector A y un vector B. ¿Cómo se representa la suma de A y B? Pues se escribe de la siguiente forma, ¿veis? Muy sencillo, vector A más vector B. Pero ¿cómo se va a realizar gráficamente? Primer método que vamos a ver, el método del paralelogramo. ¿En qué consiste? Pues cojo el vector A y voy a trazar una paralela al vector A por el extremo del vector B. ¿Veis? Una paralela por el extremo de B, ¿a quién? A A. Y ahora voy a hacer una paralela al vector B por el extremo del otro vector, del vector A. Si nos fijamos, aquí se ha formado un paralelogramo. Pues ¿qué vector me va a quedar? Me va a quedar un vector que va a ir ¿desde dónde? Desde donde se unen los dos vectores hasta donde se han cortado las dos paralelas. Este vector de aquí sería, voy a quitar la letra para no liarnos, sería el vector suma A más B. ¿Veis? El procedimiento muy sencillo. ¿Paralela a quién? A A por el extremo de B y una paralela a B ¿por dónde? Por el extremo de A. Busco el punto de corte y que uno el origen de los dos vectores con el punto de corte. Segundo método, muy sencillo. Me fijo en uno de los dos vectores, por ejemplo el vector A, y voy a colocar el vector B justo detrás del vector A. Así que desde el extremo de A voy a dibujar un vector igual que el vector B. Desde aquí dibujo un vector igual que B. Este vector de aquí arriba sería exactamente igual que el vector B. Así que pongo aquí una B para que lo veamos. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Una vez que he puesto un vector detrás de otro, lo único que tengo que hacer es unir ¿qué? El origen del primero con el extremo del segundo. Y este vector que he obtenido sería el vector suma, el vector A más B. Resultado exactamente el mismo que el obtenido con la regla del paralelogramo. Por lo tanto, el resultado no depende del método. Y alguno dirá, oye, ¿y si me hubiese fijado en el vector B y hubiese puesto detrás del vector B el vector A? ¿Qué pasaría? Pues que me fijo en el vector B y desde aquí dibujo un vector igual que A. ¿Qué pasa? Resultado, uno el origen con el extremo y me saldría exactamente el mismo vector. ¿Qué ventaja tiene este método? Pues vamos a ver ahora que cuando tengo que sumar dos vectores, la regla del paralelogramo va bien. Pero si tengo que sumar más de dos vectores, 3, 4, 5, 6, este segundo método va a ser mucho más cómodo. Vamos a ver ahora cómo sumaríamos más de dos vectores. Tengo aquí preparado un ejemplo con 4 vectores. ¿Podría hacerlo utilizando la regla del paralelogramo? Sí, pero sería un poco pesado. ¿Por qué? Porque tendría que sumar, por ejemplo, primero A más B, hacer un paralelogramo y obtendría un vector. Ese vector lo tendría que sumar con C, haciendo un paralelogramo y obtendría un vector. Ese vector lo tendría que sumar con D, haciendo un paralelogramo. Veis que se puede hacer, pero sería bastante laborioso. ¿Qué método vamos a seguir entonces? Pues el segundo método que hemos visto. ¿Qué era qué? Cojo un vector, por ejemplo el vector A. Podría coger el que quiera. ¿Por qué? Porque la suma es conmutativa, no importa el orden. Vector A y lo voy a marcar ya en rojo. Detrás del vector A voy a poner el vector B. Pues desde el extremo de A, ¿qué voy a trazar? Un vector igual que B, que será este de aquí. ¿Veis? Es idéntico. De hecho, si queréis, para que lo veáis más claro, voy a ponerle aquí B. Ahora, detrás de B, ¿quién voy a colocar? El vector C. Pues desde aquí, cuidado que no he marcado bien el punto, voy a colocar el vector C. Este vector es idéntico a C, así que voy a poner aquí
C, para que veamos lo que es. Y por último, detrás de C voy a colocar el vector que me queda, que es el vector D. Pues por aquí coloco el vector D. Para que se vea claro, voy a poner aquí la D. Pues ya tengo el vector A, B, C, D, uno detrás de otro. ¿Qué es lo que me queda ahora? Pues muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es unir el origen del primero con el extremo del último. Y este vector que he obtenido sería el vector A más B más C más D. ¿Veis? Es un proceso bastante más cómodo que tener que realizar varias veces la regla del paralelogramo. Simplemente un vector, los cuatro vectores, uno detrás de otro, y uno el origen del primero con el extremo del último. Vamos a ver un segundo ejemplo de suma de más de dos vectores. ¿Qué diferencia con el ejemplo anterior? De nuevo tengo cuatro vectores, pero resulta que en el ejemplo anterior había puesto los cuatro vectores con su origen sobre el origen de coordenadas, pero resulta que eso no es necesario. A mí me dan cuatro vectores y pueden estar en cualquier posición. ¿Qué procedimiento voy a seguir? El mismo, voy a ir poniendo un vector detrás de otro, no importa el orden, y luego que uniré el origen del primero con el extremo del segundo. Pues cojo el vector A, pero para no dibujar aquí encima de todo esto que se va a formar un lío, me lo traigo aquí. Dibujo aquí un vector idéntico a A. Así que por lo tanto esto sería el vector A. Ahora, detrás de A, voy a seguir el orden de las letras, voy a dibujar el vector B. Pues aquí, desde el extremo de A, dibujo el vector B. Esto de aquí sería B. Ahora, detrás de B voy a dibujar el vector C, que iría desde aquí hasta aquí. Ese vector es el vector C. Y por último, detrás del vector C voy a dibujar el que me queda, que es el vector D, que iría desde aquí hasta aquí. Ese vector sería el vector D. ¿Cuál sería entonces el vector suma? ¿La suma de quién? De A más B más C más D. Pues uno, el origen del primero con el extremo del último. Este vector en verde sería el vector, a ver que me lo traiga aquí, A más B más C más D. ¿Veis? Un procedimiento muy sencillo. Ahora vamos a ver cómo se restan dos vectores. A diferencia de la suma, la resta de vectores no es conmutativa. No es lo mismo hacer A menos B que B menos A. Nosotros vamos a comenzar haciendo A menos B. Primer método. Pues va a ser sencillo. A lo mejor no es el más práctico, pero es muy sencilla la idea. A menos B es lo mismo que ¿qué? Que sumarle a A el opuesto de B. Esto y esto es lo mismo. Pues voy a dibujar el opuesto de B. El opuesto de B es un vector con la misma dirección que B, el mismo tamaño, pero sentido contrario. Así que sería este vector que he dibujado aquí en rojo. Ese vector sería menos B. ¿Cómo los voy a sumar? Pues por ejemplo, utilizando la regla del paralelogramo. Trazo una paralela A por el extremo de menos B. Pues paralela A por el extremo de menos B. Y ahora una paralela a menos B por el extremo de A. Veis que se ha formado aquí un paralelogramo. ¿Cómo trazaba el vector suma? Pues tenía que unir el origen de los dos vectores por el punto en el que se cortaban las dos paralelas. Por lo tanto, ese vector que he dibujado ahí en verde sería el vector A menos B. No es demasiado laborioso, pero se puede hacer más rápido. ¿Cómo? Pues teniendo en cuenta una cosa. Para realizar la resta, sea A menos B o B menos A, lo único que tendría que hacer es unir los extremos de A y B. Ahora la pregunta es, ¿qué voy? ¿Desde el extremo de A al extremo de B o desde el extremo de B al extremo de A?
Pues fijaos, aquí tengo A menos B. Voy desde la derecha, que en este caso es la B, hacia la izquierda. ¿Veis? De derecha, desde B hasta A. Pues me voy al extremo de B y desde ahí trazo un vector que lo une con el extremo de A. Si os fijáis, este vector y este vector son exactamente iguales. ¿Qué pasaría si lo hubiese hecho al contrario? B menos A. Pues que lo habría trazado desde A hasta B y me quedaría un vector mismo módulo, misma dirección, pero sentido contrario. ¿Veis? El método de unir los extremos es muy rápido. Y lo único que tengo que saber es que en qué sentido los uno, del de la derecha al de la izquierda. Por último vamos a explicar qué es la combinación lineal de dos vectores. Tenemos aquí un vector A y un vector B. ¿A qué llamamos combinación lineal de A y B? Pues a la siguiente expresión. Veis que tengo aquí k1 por el vector A más k2 por el vector B. A esto de aquí le llamamos combinación lineal de A y B. ¿Qué quiere decir? Que si yo multiplico el vector A por un número cualquiera, el que yo elija, y le sumo el vector B multiplicado por otro número cualquiera, el que yo elija, al vector resultante de esta operación le llamaremos combinación lineal de A y B. Así que combinación lineal de dos vectores es otro vector. ¿Cuántas combinaciones lineales hay de A y de B? Infinitas. ¿Por qué? Porque a k1 le puedo dar infinitos valores y además a k2 también le puedo dar infinitos valores. Vamos a ver un ejemplo concreto. Por ejemplo, 3A más 2B. Quiere decir que multiplico el vector A por ¿cuánto? Por 3. Pues si multiplico el vector A por 3, ¿qué vector obtendría? 1 igual que A, misma dirección, mismo sentido, pero 3 veces más grande. Como A mide 3 unidades, si lo multiplico por 3, 3 por 3, 9. Pues eso que he dibujado ahí en rojo sería el vector 3A. Ahora quiero el vector 2B. Si yo multiplico el vector B por 2, ¿qué me quedará? Un vector igual, misma dirección, mismo sentido, pero el doble de grande. Sería ese vector de ahí. Ese vector sería el vector 2B. ¿Qué me queda ahora? Como ya tengo 3A y 2B, lo único que tengo que hacer es sumarlos. ¿Cómo? Pues por ejemplo utilizando la regla del paralelogramo. Trazo un paralelo a 3A por el extremo de 2B. Y ahora voy a trazar una paralela a 2B por el extremo de 3A. Veis que aquí se ha formado un paralelogramo. ¿Qué tenía que hacer ahora? Pues simplemente tenía que unir el origen de los dos vectores por el punto de corte con el punto de corte de las dos paralelas. Este vector de aquí sería el vector 3A más 2B, que es una de las posibles combinaciones lineales de A y de B. En este vídeo solo hemos visto métodos gráficos. En el próximo ya veremos cómo podemos hacer todas estas operaciones numéricamente.